Muy bien, hermanos, seguimos con el curso de libros históricos y hoy vamos a ver la lección número 6, dependencia en el ministerio. Hoy vamos a ver varios ejemplos de esa dependencia que el Señor quiere que nosotros tengamos de Él, en la medida que nosotros comprendamos cuál es el significado, la implicancia de nuestro servicio a Dios. Entonces vamos a poder servirle mejor, vamos a poder servir también a nuestros hermanos de una manera mejor y también servir a la generación en la cual nosotros nos encontramos. Porque si Dios nos ha puesto en este tiempo, Dios nos ha llamado también para servir a esta generación, a este pueblo, al lugar donde Dios nos ha llamado, ¿sí? Entonces, hoy vamos a estudiar el capítulo 13, 14 y 15. Ya hemos repasado desde el 1 hasta el 12, estamos en la lección 6, quedan 2 lecciones para terminar el libro de Josué. El capítulo 13 va a tratar sobre la tierra pendiente por conquistar. Hay tierra que todavía está por entregarse. ¿Sí? El capítulo 14 habla sobre la repartición de la tierra y el capítulo 15 habla sobre la heredad que recibe Judá, la tribu de Judá, que fue el primero a quien le tocó la suerte para poder recibir su heredad. ¿Sí? Muy bien. Todavía queda tierra sin conquistar. Aquí hay un hecho interesante, ¿no? Este trabajo que está por hacerse. Aquí Josué se encuentra en una disyuntiva. En esa disyuntiva a la cual llegamos todas las personas a determinada edad. Si ustedes van a Josué capítulo 13, el verso 1, van a ver que Josué ya está avanzado en edad. Y Dios mismo se acerca a Josué y le dice, Josué, ya eres viejo y aún queda mucho por hacer. Yo me imagino a Josué y también quizás es el mismo problema que tenemos todas las personas cuando llegamos a determinada edad y analizamos nuestra vida. Toda una serie o suerte de pensamientos que se le puede haber juntado a Josué en su mente. Se ve con fuerzas disminuidas, porque cuando uno ya es anciano, ya el cuerpo no resiste como antes, las fuerzas van abandonándonos. Y Josué tenía ese anhelo por servir a Dios, eso ya lo hemos visto. Y entonces al verse ya él mismo limitado y viendo que hay mucha tierra que todavía queda por conquistar para cumplir ese sueño que Dios quería y para que su pueblo, todo Israel, pueda tener el territorio, la heredad que ellos añoraban desde hace mucho tiempo, entonces Josué puede haber encontrado ese dilema emocional ante esta envergadura de lo que está por hacerse. Ustedes lo pueden ver ahí en el versículo 1. Él también dice que veía este esfuerzo que tenía que hacer por repartir la tierra. Dios le dice en el versículo 7 del capítulo 13 que tiene que esforzarse para repartir la tierra. Era el último encargo que Dios le estaba haciendo a Josué. Y Josué definitivamente, con el amor y el temor que le tenía a Dios, Josué quería hacerlo, pero ya tenía que entregar la posta a otros. Cuando tú te ves en una condición así, sabiendo que ya el tiempo está por venir para que tú partas de esta tierra, entonces tienes que hacer algunas evaluaciones de tu vida. Pero no es necesario llegar a determinada edad para poder hacerte esa evaluación, porque si estamos estudiándolo el día de hoy, es para que nos pueda servir y no llegar a ser anciano para ver si he cumplido o no he cumplido la voluntad de Dios. Puede ser que tengas 20 años y estás escuchando esta lección, puede ser que tengas 30, 40, 50 o 60, no lo sé, no sé la edad que podamos tener, pero Dios nos llama a hacer evaluaciones personales. Y definitivamente, si tú puedes ver en 1 Corintios, por favor, corre a 1 Corintios, ya sabes que todas las lecciones estamos manejando la Biblia, ¿no? Vamos a ir del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y ya a estas alturas debemos ser expertos en encontrar los libros de la palabra, ¿sí? Haber servido a Dios fielmente. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, verso
del 8 al 9. Si tú ya lo encontraste, dice esto, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mira, para que seamos irreprensibles. Imagínate a Josué. Josué ya anciano, posiblemente en ese momento de haber tenido unos 100 años, porque él murió a la edad de 110 años, pero él se evalúa y puede haber pensado, ¿he sido irreprensible? ¿Puedo presentarme delante de Dios de una manera donde yo pueda decirle, Señor, he cumplido lo que me pediste, lo cumplí fielmente y te he servido tal como tú añorabas, he hecho mi mejor esfuerzo, he dependido de ti? Eso es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, porque todos vamos a llegar de alguna manera, solo Dios sabe cuándo, a su presencia. Y cuando estemos en su presencia, nosotros vamos a poder decir, Señor, ¿soy irreprensible? Esto es algo que tenemos que preguntarnos. Y corre al capítulo 4, el verso 2, dice, ahora bien, se requiere de todos los administradores que cada uno sea hallado fiel, que cada uno sea hallado fiel. Y cuando habla de administrador no significa que, porque si tú ves todo el contexto de ese pasaje, no se refiere a que tenemos que ser administradores, que hayamos estudiado para ser administradores o que tengamos el don de la administración. Se está refiriendo a todos los llamados. Todos tenemos que ser hallados fieles delante de Dios. Desde el momento en que Él nos llama, tenemos que ser hallados fieles, porque nosotros no sabemos en qué momento va a suceder eso. Entonces, esto es algo que tú te tienes que evaluar y creo yo que Josué hizo esa evaluación definitivamente. El otro punto dice, haber servido a su pueblo para bendición de ellos. Esto me llama mucho la atención, servido a tu pueblo. Corre por favor a Hechos, capítulo 13, verso 36. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Este es un pasaje que desde el momento que lo vi y me lo enseñaron, siempre me llamó la atención, porque dice que David sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios. Y esto me retumba en la cabeza porque yo me tengo que hacer la pregunta, ¿estoy sirviendo a mi generación conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué significa servir a mi generación? ¿Soy alguien que aporta? ¿Soy alguien que bendigo a otros? ¿O soy un lastre? ¿O soy un paria para mi sociedad? ¿Cómo yo aporto a mi sociedad? ¿Cómo yo aporto a mi nación? ¿Cómo yo aporto a la iglesia donde Dios me ha puesto? También son preguntas que te tienes que hacer y tienes que llegar a responderlas, porque no solamente nos debemos de quedar con hacernos esa pregunta, sino con dar respuestas y con tomar decisiones. Porque David se preguntó eso y dijo, ¿cómo yo puedo servir a esta generación? ¿Cómo tú y yo, hermanos, podemos servir a la iglesia donde estamos? Porque Dios nos ha llamado a todos al servicio, no solamente a unos o a otros, nos ha llamado a todos al servicio. Y también para ser sal y luz en este mundo. Y ese ejemplo de ser sal y luz en este mundo implica servir a tu generación. No, sería triste pasar de esta vida sin que podamos ser útiles para Dios. Sería triste que tú seas llamado por el Señor y habiendo tenido tanta fuerza o recursos o tiempo o quizás cualquier otra cosa que puedas tener que esté al alcance de tu mano y no hayas servido a tu generación. Entregar la posta, el servicio, si tú vas a Josué capítulo 24, 31, mira lo que dice, regresemos a Josué. Dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. ¿Te das cuenta?
Esto es importante porque Josué, cuando ya llega anciano, tiene que entregarle la posta a otros, porque hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho tiempo que él ya no puede tomarlo en cuenta porque su edad ya está avanzada y en cualquier momento tenía que partir. Dios mismo se lo estaba diciendo. Entonces, ese encargo, esa responsabilidad, tenía que entregárselas a otros. Y Josué fue fiel porque entregó esa responsabilidad a otros. Y todos los que le sucedieron a Josué vivieron conforme a la voluntad de Dios. Tremendo ejemplo. Un ejemplo que debe desafiarnos para nosotros, porque cuando yo ya no esté aquí, los que me sucedan a mí, ¿van a ser fieles a Dios? Yo me puedo ir a la presencia de Dios tranquilo sabiendo que a quienes dejo atrás van a ser temerosos y van a honrar el nombre de Dios. Y eso te compete no solamente en el ámbito de tu familia, sino en todo ámbito donde tú puedas alcanzar, donde pueda irradiar tu imagen, donde tú puedas estar. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. Y eso tiene que llevarnos a hacernos esta pregunta también. ¿Estás sirviendo a tu generación según la voluntad de Dios? Esto es algo que tiene que quedar en nuestras cabezas. Josué pudo irse a la presencia de Dios sabiendo que había sido fiel, sabiendo que había dejado la posta adecuadamente a quienes le sucedieron, porque sirvieron fielmente a Dios. Y tú puedes decir que estás sirviendo a tu Dios, estás dando lo mejor de ti para los demás. Por favor, hermano, esto es algo para pensar mucho. Repartiendo con justicia. ¿Por qué Dios le pidió a Josué que haga este trabajo? Porque Josué era el líder y era importante que Josué pueda hacer esto, porque si Josué no hubiese hecho la repartición de la tierra antes que muera, entonces hubiese habido muchos problemas en el mismo pueblo. El pueblo necesitaba que el líder sea quien les entregue. El pueblo reconocía en Josué al representante de Dios, aquel que Dios había escogido para introducirlos en la tierra, para entregarles la tierra, aunque no toda estaba conquistada. Ya hemos visto anteriormente en las lecciones pasadas que no toda la tierra que Dios le había dado en ese momento estaba conquistada. Había mucho trabajo por hacer, pero Dios quería que Josué la entregue, que ya la divida. El trabajo lo iban a continuar los otros, las nuevas generaciones, pero él tenía que dejarla ya dividida para que no haya problemas. Por favor, corre a Deuteronomio capítulo 31, verso 7. Dice, para que el pueblo acepte. Y esto ya lo hemos visto. Ahí estamos viendo, y también en Génesis 49, 1, 27, donde tú puedes ver la profecía de Jacob respecto a cada uno de sus hijos, pero en Deuteronomio 31, 7 puedes ver que Dios está entregando el encargo a Josué y el pueblo está viendo en Josué el líder, según lo que Moisés estaba diciendo. Entonces se sujetan. Lo que decía Josué, ellos iban a cumplirlo, porque vieron que Josué era fiel a Dios y Dios obraba a través de Josué. No iba a haber disputas si Josué repartía eso y nadie se iba a quejar. Como segundo punto, para evitar discrepancias futuras. Ya lo hemos visto. Si tú corres a Números 36 del 1 al 13, por favor, anda a Números 36 del 1 al 13, ahí tú vas a ver un hecho que pasó. Había Zelofejat, de la tribu de Manasés, había tenido 5 hijas. Por lo tanto, ellas no tenían cómo recibir la herencia, porque la herencia en la costumbre judía la recibían los hijos, los hombres, no las mujeres, ¿no? Pero él había tenido solo 5 hijas mujeres, ningún hijo hombre. Y el problema que tenía la tribu de Manasés era que cuando ellas se casasen con hombres de otras tribus, entonces la herencia ya no iba a ser de la tribu de Manasés, sino iba a pasar a las otras tribus. ¿Ves el problema? ¿Lo puedes comprender cuál era el problema para no entrar? Tú ya puedes leer la historia. El problema era que nuestro corazón siempre está en búsqueda de cosas. Y el corazón de la tribu de Manasés, de los hombres de Manasés y de las otras tribus era igual, sino que en el ejemplo era de la tribu Manasés, estaba en su temor a perder la heredad,
su temor a perder las cosas que poseían. Nosotros las personas, los hombres, nos pegamos a las cosas y creemos que por las cosas somos alguien y no confiamos en que sea Dios quien entregue la heredad, que es Dios quien nos bendice. Ellos estaban apegados a lo que, al territorio. Y surgía un problema hasta que Dios tiene que intervenir a través de Moisés para dirimir en ese asunto. Tercer punto, para que la repartición sea justa. Porque definitivamente al estar Josué como veedor y Josué hacer esa repartición conforme a la voluntad de Dios, corre al capítulo 26 de Números, entonces la gente iba a estar tranquila. Esa repartición sabían que era justa y se iba a ceñir a los parámetros que Dios había establecido. La forma como Dios quería que sea, entonces nadie iba a poder levantar la voz ni quejarse, oye, ¿por qué me tocó este cerro? Yo quiero el otro cerro. No, a mí dame esa montaña. No, yo quiero este valle. Al repartirlo Josué, entonces Dios sabía que el pueblo iba a aceptar y entonces no iban a haber problemas. Pero surge en todo en esta maraña de conceptos, algo importante sobre la repartición. Cuando tú entregas cosas, hermano, cuando le entregas la herencia a tus hijos, cuando hay un traspaso de posesiones a otras personas, ¿lo entregas con justicia o lo entregas según tu corazón, según lo que tú crees que debería de ser? ¿O lo entregas porque tienes más predilección por una persona o por un hijo u otro hijo? Lo hacemos según el corazón de Dios. ¿Le pido dirección a Dios o lo hago según mi entendimiento? Y cuando yo lo hago según mi entendimiento, según lo que yo creo, entonces yo ya no estaré posiblemente, pero dejo problemas atrás. Y si yo no quiero dejar problemas atrás, y eso es lo que Dios no quería, que haya problemas de discusión, que ya no haya unidad como pueblo. ¿Te acuerdas que una de las cosas que Dios pedía era la unidad? Quería fidelidad y unidad. Y si este pueblo otro lo hubiese repartido, hubiese habido desunión. Y Dios no quería eso. Pero este es algo que nos tiene que a nosotros llamar la atención, porque yo tengo que entregar las cosas que Dios me ha dado como posta a otros, pero con la justicia de Dios. Y ahí tú tienes que evaluarte, tienes que saber qué hacer con lo que Dios te ha dado para dejárselo a los demás conforme a la justicia de Dios. No te olvides de eso, hermano, que tenemos que hacerlo conforme a la justicia de Dios. Ahí tenemos que ubicarnos otra vez geográficamente para ver cómo han sido las situaciones. El territorio que estaba pendiente a ser heredado. En esta parte roja, que tú ya lo has visto, este mapa lo conoces, es todo lo que había logrado Josué, porque ya llegó a ser viejo, ya no podía seguir en las mismas andanzas de batalla en batalla, las fuerzas se habían ido, pero toda la región roja que ves en este mapa era lo conquistado hasta el momento por Josué, pero quedaba mucha otra región por conquistar, ¿sí? Y nosotros vemos que Dios le dice ahí en el capítulo 13, a partir del versículo 2 hasta el 6, vemos lo que está pendiente por conquistarse. Está la región de los filisteos, que está hacia el sur, por donde está Gaza. También se encuentran los gesureos. Los gesureos del sur, que limitaban con los filisteos y su extensión se iba hasta las costas de Egipto. Toda esa región estaba habitada por los gesureos. No son los gesureos que están en la parte norte al costado del mar de Cineret, encima de Gilead, sino son los gesureos del sur, al costado de Filistea. También faltaba territorio de los cananeos y de los amorreos. Esta región que tú ves pegada hacia el mar grande, lo que nosotros hoy día conocemos como el mar Mediterráneo. También faltaba la zona de los giblitas. Los giblitas estaban más al norte, por encima de Fenicia, de Sidón. Ellos estaban por la ciudad que antes se llamaba Biblos, ¿no? Más hacia el norte. Imagínense, casi llegando hasta las montañas del Líbano, limitando contra el Éufrates. Toda esa región faltaba conquistar, pero Israel nunca la conquistó. También faltaba el Líbano.
todo donde está el monte Herbón y hacia el nororiente, ¿sí? Y también está la zona de los Sidonios, que también nosotros lo conocemos por historia como los fenicios, ¿sí? Pero la capital de Fenicia era Sidón, por eso es que se la llamaba Sidonios. Toda esa región que ustedes ven ahí faltaba conquistar. En ese momento era lo que necesitaban conquistar. Moab, Amón, Edom no podían conquistarlo todavía porque su maldad no había llegado al colmo y Dios les había dicho que todavía no tenían por qué conquistarlo. Era territorio que Dios se los había dado. Por ahora ellos estaban en la región occidental y tenían que tomar todo ese territorio. ¿Cómo llegaron las tribus de Rubén, Gad y Manasés a heredar la parte oriental del Jordán, el territorio conquistado a los amorreos? Vamos a hacer un recuento de cómo es que llegaron, definitivamente porque esto es algo que hemos estudiado en el Pentateuco, ¿verdad? ¿Cómo es que estas tribus lograron la heredad en esta zona? ¿Sí? Vamos a ver, Seón, como tú puedes verlo ahí, Seón está remarcado su territorio en esta línea verde y la capital era Hesbón. Su rey, ¿no? Era amorreo, era un rey amorreo. Seón conquistaba todo esto y le ganó gran parte de su territorio a los moabitas. En ese entonces, cuando Israel llega, el rey de los moabitas era Acab. El rey de los amorreos en esa región que reinaba en Hesbón era Seón. Pero él le quitó territorio a Moab. ¿Qué más pasó? Si Israel le mandó a Seón un grupo, una embajada diciéndole, por favor, déjanos pasar, porque nosotros vamos a cruzar el Jordán y nuestro pleito es con los cananeos, no es un pleito contigo. Tú lo puedes ver en capítulo 21 de Números y en Deuteronomio 2 también. Nuestro pleito no es contigo, pero Dios endureció el corazón de Seón y Seón dijo, no, no te voy a dejar pasar. Los moabitas y los edomitas sí dejaron pasar a Israel sin ningún problema porque Dios había puesto temor en ellos y dijeron, está bien, pasa nomás, pero pasa, ¿no? Circula, circula. Pero los amorreos de Seón, no. Ellos no quisieron. Y viajaron hasta Jaasa. Tú puedes verlo ahí en el mapa. Viajaron hasta Jaasa y en Jaasa pelearon con Israel. Y Dios entregó a Seón. Israel venció a Seón y tomó toda esa región de los amorreos. Ahora se anexó, era el primer anexo que tuvo Israel en toda esa región. Y después se asentaron en Sittim. Y ahí se formó el campamento de Israel en el lado oriental. Sittim, ya lo hemos visto, porque de Sittim también después pasan a Gilgal cuando cruzan el Jordán, ¿te acuerdas? Entonces, esta región fue de los israelitas después de vencer a Seón. Pero existía otro rey amorreo, y ese rey amorreo era Og, y reinaba en Astarot, al norte, y tenía una vasta región hacia el nororiente, se extendía hacia el oriente, pero Og era tan fuerte o quizás un poco más fuerte que Seón. Tanto es así que Dios le dice a Moisés, Moisés, no temas, porque yo te voy a entregar a Og y su territorio. Entonces Israel viaja hacia Edrei y Og manda su ejército hacia Edrei. Y ahí tienen una batalla y los israelitas derrotan a los amorreos en Edrei. Y Og es vencido y asesinado y toma a Israel 60 ciudades fortificadas del territorio amorreo de Og y aparte muchas otras ciudades. Eso tú lo puedes ver en el capítulo 21 de Números. Pero hay algo interesante que lo podemos ver en Deuteronomio, que Og, el rey Og, era uno de los últimos gigantes. Ya hemos visto que Anac y sus hijos que reinaban en Hebrón, en Kiriat Jearim, que después pasa a ser Hebrón, lo vamos a ver más adelante, Og en el lado oriental era el último de los gigantes. Habían otros gigantes que los moabitas vencieron porque Dios le entregó la tierra a Moab y en esa zona habían un grupo de gigantes en el lado oriental.
Og era el último en quedarse. Tú puedes ver en Deuteronomio, corre a Deuteronomio capítulo 3, verso 11, y ahí vas a ver que se relata el tamaño de la cama que tenía Og, ¿no? Cualquiera quisiera tener una cama de ese tamaño para dormir a sus anchas, ¿no? Y darte vueltas durante la noche. Pero definitivamente no, eso no hacía Og. Og era un gigante y él tenía esa cama de esas dimensiones, 4 metros de largo por 1,80 m, 1,90 m de ancho aproximadamente. Entonces, Israel se hace de este territorio del lado oriental de los amorreos. Ojo, era territorio de los amorreos, no era territorio ni de Amón, ni de Moab, ni de Edom, donde Dios le había dicho todavía no. A ellos todavía no es el tiempo de ellos, pero de los amorreos sí. ¿Sí? Continuemos. Entonces, ya tenemos el territorio que había sido ganado en el lado oriental, para ir entendiendo un poco más esto. Pero, ¿qué es lo que le habían entregado a los rubenitas? Los rubenitas y gaditas vieron que era una tierra buena para ganado. Y como ellos tenían mucho ganado, muchas cabezas de ganado ovejuno, vacuno, ¿no? Y quizás otro tipo de animales, les gustó el terreno. Y entonces, como dijeron, este es un buen terreno, adelantémonos a esta situación, y fueron donde Moisés y los líderes le dijeron, dennos esta tierra. Y así es como, si tú vas a Números capítulo 32, te vas a dar cuenta cómo es que ellos alcanzan a tener esta tierra. Y ellos persisten hasta que Moisés les dice, ok, ustedes van a tener esta tierra, y hace la repartición. Entonces, Rubén se hace de la parte sur, le tocó, Moisés lo hizo igual por suerte, y distribuye el territorio ganado solo de los amorreos, y se agarra la parte del sur, donde limitaba entre el Mar Muerto, los amonitas y Moab. Más hacia el norte le tocó a Gad. Gad casi limita con todo el Arabá hacia el occidente, que es el río Jordán. Tuvo un buen territorio Gad, y más hacia el norte se le distribuyó a Manasés. Interesante que si tú ves en la parte norte está Maaca y Jesur. Y si tú lees Josué 13:13, vas a ver que los macateos y los jesureos no fueron expulsados por Israel. Manasés ni el resto de las tribus hicieron su trabajo después que Josué murió. Ellos no expulsaron a los macateos ni a los jesureos, y vieron cómodamente en su territorio que ya tenían ciudades fortificadas que le habían quitado a Og, a los amorreos, y ellos no expulsaron a esto, y fueron un tropiezo para Israel. Ojo que el territorio que se le había entregado a Manasés iba hasta el pie del monte Hermón, imagínense toda esta zona de aquí, pero ellos no lo conquistaron, no hicieron el trabajo después de Josué. No lograron expulsar a estos pueblos. Consecuencias del oportunismo. ¿Te acuerdas esto que nosotros hemos visto, esta fórmula? Ver, codiciar, tomar. Por favor, yo quiero ahora sí ir contigo a Números capítulo 32. Por favor, quedémonos un rato en Números capítulo 32. Porque vamos a analizarlo de alguna manera. Porque es importante lo que pasó en Israel, porque casi sucede una matanza en Israel por esta actitud de Rubén, Gad y Manasés. Si tú vas a Números capítulo 32, verso 11, vas a ver que Moisés estaba enojado porque ellos no tenían un corazón recto delante de Dios. ¿Qué es lo que hicieron los de Rubén, Gad? Si tú vas al versículo 1, dice, y vieron la tierra de Jazer. Vieron. Comenzó por la vista. Vieron que era una tierra buena para ganado. Era un lugar para ganado y ellos eran ganaderos.
Entonces dijeron, mejor nos adelantamos al resto de nuestros hermanos y conseguimos esta tierra y vamos a persistir y persistir hasta lograrla y hacerla nuestra. Ellos dispusieron su corazón. ¿Para qué? Para tenerlas. Está en el versículo 4. Dice, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. No era el único, no eran las únicas tribus que tenían ganado. Las otras tribus también tenían ganado. Yo no sé si tenían la misma cantidad, no lo dice la palabra, quizás menos cantidad de ganado que estas dos tribus, pero no eran los únicos que tenían ganado. Por lo tanto, esas tierras también podían haberle servido para sus hermanos. Pero ahí viene otra vez la prioridad, ¿no? Primero yo. Y ese es el corazón que va mostrándose a lo largo del tiempo en nosotros cuando nosotros dejamos a Dios a un costado y ponemos nuestra confianza en la tierra, en los bienes, en vez de poner nuestra confianza en Dios. Ellos pusieron su confianza en que la tierra era buena para ganado y ellos tenían ganado, pero no confiaban en que era Dios quien hacía fructificar la tierra. Cambiaron su confianza de Dios y la pusieron en la tierra. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos eso, hermano? Cambiamos nuestra confianza en Dios y la ponemos en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, en las cosas que tenemos o en los negocios que yo pueda ver. Este negocio es bueno, es muy bueno para mí, tengo esta oportunidad, pero no le consulto a Dios. Hago las cosas que tenga que hacer porque vi que era bueno, vi, deseé, codicié y lo quiero de todas maneras. Persistieron hasta el último. Anda al versículo 5, 16, 19, vas a ver que a pesar que Moisés les dice, ¿por qué ustedes van a provocar este problema? ¿No se acuerdan lo que sucedió en Baal Peor? ¿No te acuerdas lo que sucedió? Es lo que Moisés le estaba diciendo. Y ellos dijeron, no, esta tierra tiene que ser nuestra, vamos a construir las majadas, vamos a construir rejas, vamos a construir nuestras ciudades y ahí vamos a dejar nuestro ganado, nuestras hijas, y nosotros vamos a ir a acompañar a nuestros hermanos para que también tengan sus tierras al otro lado del Jordán, pero estas son nuestras. Esa fue la actitud de Rubén y de Gad. ¿Y cuántas veces es nuestra actitud? ¿Qué es lo que pasó con ellos? Si bien es cierto, tuvieron un beneficio presente, porque tuvieron tierras a la vista que eran buenas, tuvieron una perdición futura. Sabes que en la zona del norte fueron los primeros en ser conquistados. Ahora lo vamos a ver. Pero esto me hace acordar a Abraham y Lot. ¿Te acuerdas qué pasó con Abraham y Lot? Abraham tenía mucho ganado y Lot también. Y Abraham era el tío de Lot. Pero sin embargo llega un momento donde hay una discrepancia. Y en esa discrepancia, Abraham le dice a Lot, mira, ¿sabes qué, Lot? Tenemos que dividirnos. Escoge tú. Y Lot levantó la mirada, para hacer corta la historia, y vio todo el llano, toda la región del Arabá donde estaba sentado Sodoma y Gomorra. Y esa era tierra, dice la palabra, como el Edén. O sea, imagínate lo hermosa que puede haber sido esa zona que vio Lot. Y dijo, yo me voy hacia allá, hacia el oriente, tío, así que tú vete al desierto, a las montañas. Lot en ningún momento le dijo por honra a su tío que era mayor, era su tío, era el patriarca, no le dijo, no tío, tranquilo, escoge tú y yo me voy al otro lado, porque te tengo que dar el honor a ti. No, Lot escogió para él. Lo mismo que hizo Gad y Rubén, exactamente lo mismo, y exactamente lo mismo que haces tú o que hago yo. Cuando escogemos algo, vemos lo primero cuando vamos de compra al supermercado, esto es para mí, este es mi jugo, este es mi yogur y este es para mí mi pan y este es mi ropa o yo quiero estas zapatillas. Siempre lo vemos las cosas para nosotros, nuestro corazón va inclinado hacia allá. ¿Qué pasó? Aunque tuvieron un beneficio presente, tuvieron un problema futuro para sus generaciones. Yo no puedo, las cosas
Hermano, las cosas que yo decido hoy, que yo hago hoy, tienen implicancias futuras. Lo que yo haga y cómo construya en base al carácter, en base a las decisiones que tome, es algo que va a impactar a los que vienen atrás de mí. Entonces yo no tengo que vivir para mí. Lo que le pasó a Israel en este lado oriental, en el año 980, ya vemos a un Israel dividido en el reino del norte y el reino del sur. Y mira que acá lo que hablábamos, Jesús y Maaca no fue conquistado. Estamos hablando de Josué en el 1400. Han pasado cerca de 500 años o 470 años y ya estamos en el año 980 antes de Jesucristo y no conquistaron esta zona. Y esto fue un problema para toda esta región de Manasés, de Gad y de Rubén. En el año 840, 140 años más, ya Aram le había quitado territorio a Israel. Y en el 740 ya el imperio asirio ya había destruido prácticamente a Israel, se los había llevado esclavos y Judá se había quedado como el único reino en el sur resistiendo a la invasión de los asirios. Posteriormente, por darle la espalda a Dios, Babilonia también se los lleva cautivos. Pero lo que implica aquí es que cuando tú no traspasas la posta correctamente a tus generaciones, entonces hay problemas. No se trata de vivir para ti y después ya que se las arreglen el resto. Si tenemos esa filosofía de vida, entonces estamos completamente equivocados, porque Dios no quiere eso. Dios quiere que tú lo que hagas es que construyas aquí, que lo que tú puedas hacer acá pueda implicar en bendición para los que viven en tu generación y para los que vienen atrás de ti. Lamentablemente esta correcta forma de vivir no lo hemos vivido en nuestro país, ¿verdad? Y estamos sufriendo las malas decisiones de los intereses personales de toda nuestra historia como república, ¿sí? Advertencias y decisiones, hermanos. Génesis 17:1 dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y en el versículo 11 del capítulo 32 de Números, tú vas a ver que Moisés le reclamó a Rubén y a Gad, les dijeron, no, ustedes no son perfectos, no están andando de una manera perfecta ante Dios. Dios quiere santidad en nosotros. Las advertencias que nosotros podemos ver, ¿sí? Es como número uno, no te adelantes, sé paciente y espera en Dios. Los de Gad y los de Rubén se adelantaron y no esperaron a que sea Dios quien los bendiga. Ellos no confiaron en Dios, dijeron, mejor lo hacemos así y no vaya a ser que no nos toque esta tierra, no vaya a ser que nos toque otra tierra y no sea tan buena como esta. Y ellos tomaron esa iniciativa y ya hemos visto lo que pasó hacia atrás, ¿sí? No te olvides que es Dios quien bendice tu tierra. Si tú vas a Deuteronomio capítulo 11, versos del 11 al 17, vas a ver que Dios es quien riega la tierra. Búscalo, por favor, capítulo 11 de Deuteronomio. Es Dios quien bendice, es Dios quien hace llover. Si es que nosotros, él les dice, si ustedes, Israel, son fieles, entonces van a tener una tierra bendecida y yo la voy a hacer fructificar. Pero si ustedes se olvidan de mí y comienzan con sus corazones ir a adorar a los dioses, a los ídolos, entonces yo voy a secar esto. Ya no voy a dar la lluvia en su tiempo y no voy a hacer producir la tierra. No te olvides que es Dios quien te da la fuerza. No te olvides que es Dios quien te da la habilidad. De Él es y de Él dependemos todo. Como punto 3, no tomes decisiones según tu corazón. Confía en Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Él busca que nosotros confiemos en Él. En Jeremías, por favor, corre a Jeremías. Eso lo voy a leer. Anda Jeremías 17, 7, 9. Dice en el versículo 9, engañoso es el corazón
más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Hermano, y si tú ves el versículo 7 y 8 dice, bendito el varón que confía en Dios. O escojo confiar en mi corazón o escojo confiar en Dios. Y este mundo nos vende una filosofía de déjate guiar por tu corazón, haz lo que se te viene en gana, expláyate. Si tu corazón te dice tómalo, tómalo. Si tu corazón te dice haz esto, hazlo. Esa es la filosofía de este mundo, una filosofía completamente contraria a lo que nosotros encontramos en la palabra. Entonces yo tengo que escoger, o escojo creerle a Dios, o escojo creerle al sistema en el cual vivimos. Pero no puede ser que llamándonos creyentes, llamándonos hijos de Dios, entonces creamos en lo que nuestro corazón engañoso nos dice que hagamos, en vez de consultar a Dios. Decisiones que tenemos que tomar. Involúcrate en el servicio para no desanimar a otros. El llamado de atención que Moisés le está haciendo a estas tribus está en el capítulo 32 de Números. Le dice, ¿y ustedes se quieren quedar en esta tierra y así desalentar a sus hermanos? Eh, Sus hermanos necesitan de ustedes, necesitan que ustedes junto con ellos vayan y peleen en la tierra que Dios les está dando. No puede ser que solo 9 tribus vayan y peleen y ustedes estén tranquilos reposando mientras la vida de sus hermanos está corriendo peligro, mientras ellos no duermen, mientras ellos se fatigan y ustedes están tranquilos cuidando a su ganado en esta tierra. Y cuando tú ves eso, sucede igual en la iglesia. Cuando ves que solamente 5 pastores y unos cuantos más están trabajando en la iglesia. Cuando ves que solamente es un puñado de una iglesia como la nuestra, de 2.500 personas que somos más o menos en Miraflores, solo un puñado de 300 personas trabajan o sirven de alguna manera en cualquier otro ministerio. ¿Y dónde están las otras 2.000 personas? ¿Dónde estamos? ¿Esperando recibir? ¿Esperando a que nos den un curso? ¿A que alguien nos dé algo porque creemos que es un club? Y porque doy diezmos o porque asisto, entonces me tienen que dar aire acondicionado, sillas buenas, confortables, que el culto sea bonito, que la enseñanza sea adecuada, que haya bonitas diapositivas. ¿Dónde está el resto? Porque cuando yo no participo del cuerpo en el cual Dios me ha puesto, entonces desaliento a mis hermanos. Y yo puedo ser de tropiezo, como dice Marcos 9:42, puedo ser de tropiezo para aquel que esperando servir a Dios, entonces ya no quiere hacerlo porque me vea a mí flojo, porque yo puedo ser que tengo 80 años, 100 años, y no, yo para qué, ya serví, ya es suficiente, me voy a mi retiro. Eh, Hermanos, hay que pensar, y si no estás en algún ministerio, en algún servicio, entonces hay que ver qué hacer. Cumple con lo que prometes, porque es Dios quien va a tomar cuenta de tus palabras, de cada palabra ociosa, dice la palabra, Dios va a tomar cuentas, y de cada promesa, Dios va a tomar cuentas. Busca el bien de los demás antes que el tuyo. Corre por favor a 1 Corintios 10:24. Anda a 1 Corintios 10:24 y vas a ver que Pablo allá está diciéndoles, busca hacer el bien a los demás antes que tu propio bien. Los de Rubén y Gad buscaron primero su bien. Dijeron, esta tierra tiene que ser para nosotros, porque nuestro ganado necesita estos pastos, nuestra gente, nuestros hijos van a poder heredar más ganado que el que tenemos. Buscaron su propio bien, no buscaron el bien del resto de sus hermanos, porque posiblemente las otras tribus también necesitaban una tierra así para sus ganados, pero ellos dijeron, no, esta tiene que ser para mí. Busca mejor para el otro y no veas lo primero para ti. 2 cosas en qué pensar, hermano. Importante. ¿Ya lograste tu bien?
ayudas a otros a lograr también su bienestar. Eh, a veces hemos logrado ya todo lo que nuestros sueños, o quizás estamos por lograrlo, o quizás estamos en el camino de buscarlo. Y de ahí nos dormimos en nuestros laureles, pero vemos a nuestros hermanos que están sufriéndola. Eh, ¿Cuál es nuestro sentido de unidad, de compañerismo? Dios buscaba eso en Israel. Nosotros como cristianos nos hemos olvidado y nos hemos dejado arrastrar por el sistema del mundo, donde solamente tenemos que ver lo nuestro y los demás, no importa cómo tengamos que conseguirlo, pero solamente mira por lo tuyo. Eso es contrario a lo que dice la palabra. Y la segunda cosa que quiero dejarte, ¿estás sirviendo en la iglesia o dejas que otros sufran el peso del servicio por tu falta de compromiso, hermano? Hay que pensarlo. En la medida que nosotros como creyentes entendamos que formamos parte de un cuerpo, somos un pedacito, una célula, un dedo, una mano, un brazo, una pierna de la iglesia donde Dios nos ha puesto y todos nos necesitamos. Yo te necesito. Tú me necesitas, todos nos necesitamos, porque los dones que Dios nos ha dado son para edificación de esta iglesia. Y si yo te niego mis dones, entonces, ¿qué será de ti? Y si tú me niegas tus dones, ¿qué va a ser de mí? Todos necesitamos trabajar y servir para que el reino de Dios crezca y para que otros más también tengan las bendiciones de Dios. ¿Qué pasó durante la conquista de las tierras al lado oriental del Jordán? Aquí hay un hecho interesante. Si tú te vas al capítulo 13 de Josué, otra vez, por favor, regresemos a Josué, vas a ver que hay algo que sucede en el versículo 22 del capítulo 13. De seguro lo has notado, pero ahí hay un hecho que lo hemos escuchado anteriormente. No voy a contar toda la historia, ya la estudiamos anteriormente en el Pentateuco. Balaam, este profeta que fue contratado por Balac, el rey de los moabitas, ¿sí? ¿Para qué? Para maldecir a Israel. 3 veces Balaam intentó hacerlo porque le interesaba el dinero. Él quería las joyas y todo este dinero y la influencia que podía haber obtenido de Balac como rey. Pero él no pudo hacerlo porque Dios le dijo a Balaam: si yo he bendecido a este pueblo, tú no lo vas a maldecir, más bien anda y vas a bendecirlo estas 3 veces, vas a proferir estas tipas palabras porque yo voy a decir lo que tú tienes que decir, ¿sí? Y Balaam lo único que tuvo que hacer, por más que su corazón quería el dinero, tuvo que obedecer lo que Dios le había dicho. Israel pecó en Sittim, por eso es que Israel lo puso en la lista negra a Balaam, ¿verdad? En esa lista donde están todos los no deseados. Y cuando lo encontraron, lo mataron. Está en el versículo 22 del capítulo 13 y en Números 31:8, donde se describe también la batalla contra Seón. Pero Israel pecó. ¿Sabes qué había hecho Balaam? Ahora lo vamos a descubrir. La causa fue que fornicó con Moab. Y si tú vas al capítulo 25, por favor, corre a Números, capítulo 25, dice los primeros versículos: moraba Israel en Sittim. ¿Te acuerdas? Sittim es el nuevo lugar del campamento antes de cruzar el Jordán. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y Dios se enojó. Eso es lo que pasó en Sittim. ¿Y sabes cuántos murieron? Como 24,000 personas porque Dios se enojó con Israel. Habiendo ellos visto todas las bendiciones de Dios, ellos pecaron. ¿Pero por qué lo hicieron? Ahí entra otra vez Balaam. Balaam lo que hizo fue enseñar. Como él no pudo maldecir a Israel, Balaam le enseñó a los moabitas, a los amalecitas, a los madianitas, les enseñó a hacer pecar a Israel. ¿Cómo? Él sabía que si Israel se alejaba de Dios,
entonces iban a ser presa fácil y ellos ya no tenían que hacer nada, ni siquiera tenían que pelear, porque era el mismo Dios quien los iba a castigar. Balaam inteligentemente les enseñó eso al pueblo, a los moabitas y a todos esos pueblos de esa región. Entonces Israel no entendió lo que estaba sucediendo y más bien se dejaron guiar otra vez por su corazón. Buscaron hacer las cosas de su corazón y se pervirtieron. Y se unieron a estas personas, hombres con mujeres y mujeres con hombres, y el problema es que el corazón de los israelitas fue llevado, fue seducido a participar de las costumbres y ritos idólatras que tenían los moabitas. Y la consecuencia fue grave para Israel. Caballos de Troya, hermano. ¿Te acuerdas de lo que significa? No significa que Balaam había viajado a Troya y había entendido cómo es que los griegos vencieron a los troyanos. No, no, no. Pero el concepto es ese. La doctrina de Balaam hoy en día se mete a la iglesia y no nos damos cuenta. ¿Cuáles son los principios rectores de la doctrina de Balaam, hermano? Relajar la fe del creyente para que el creyente deje de confiar en Dios. Ese es uno de los principios rectores de la doctrina de Balaam. Te relaja. Ya no quieres un mensaje, lo que quieres es un masaje. No quieres que te digan la verdad de la palabra, ya no quieres leer la palabra, no quieres que alguien te diga, oye, Dios te exige esto y te pide rectitud. Tú lo que quieres es que alguien venga y te diga, oye, sí, eres bueno, tranquilo, no te preocupes. Oye, lo que estás haciendo está bien. Mientras asistas al culto, perfecto. Mientras participes y estudias algo, oye, no, tranquilo. Relajamiento. ¿Y cuántos cristianos hemos entrado a ese relajamiento de la fe en Dios? Aceptar o tolerar posturas contrarias a la verdad de Dios. Ese es otro principio rector de la doctrina de Balaam. Cero diferencias, hermano. Ustedes, si me ven a mí, de seguro no van a ver una diferencia con cualquier otra persona que no cree en Cristo. Eso es, cuando el cristiano ya no hay diferencia entre mí y una persona que no es cristiana. Cuando yo hablo exactamente igual, cuando yo miro exactamente igual, cuando yo vivo o hago negocios de la misma manera que un no creyente, cuando yo tolero el sistema, posturas, conceptos, filosofías que son contrarias a la verdad y vivo y me amoldo a ellas, en vez de que las personas que me rodean se amolden a mí como creyente, yo me amoldo a ellos. Cero diferencias. Tercer principio rector, aceptar la sensualidad de este mundo como algo normal. Esto hizo Israel, aceptó la sensualidad de Moab y lo entendió que era normal. Es normal que un creyente pueda unirse a un no creyente. Es normal que, bueno, ya está bien si hago tal cosa o no. Es normal si acepto la pornografía, porque total el sistema lo vive. Es normal si me visto de esta manera o no me visto de esta otra manera. Y el sistema de la sensualidad de este mundo se ha metido y se ha hecho habitual en mí. Entonces, definitivamente hay creyentes donde dicen, oye, por favor, si Dios es amor, ¿por qué dos hombres no pueden amarse? Si Dios es amor, ¿por qué tendría que ser tan rudo contra dos mujeres que se expresan amor? Y el homosexualismo y toda perversión relacionada con el homosexualismo y la perversión sexual ya es aceptada por nosotros. Y si tenemos que decir que una mujer tenga que abortar, ¿por qué no? Si es su cuerpo, es su decisión. Y la sensualidad de este mundo ahora vive también conmigo. ¿Y dónde queda la verdad de Dios? Y como cuarto y último punto, rector, los falsos maestros. Por favor, si tú vas a 2 de Pedro, capítulo 2, verso del 1 al 22, si te vas más o menos a los últimos versículos, por favor, corre a 2 de Pedro,
el capítulo 2, del 1 al 22, vas a ver que ahí Pedro está hablándoles. Mira lo que dice el versículo 14, ¿no? Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Y el 15, han dejado el camino recto y se han extraviando siguiendo el camino de Balaam. Y toda la expresión habla Pedro sobre los falsos maestros. Y sabes que nosotros somos crédulos. ¿Quién te garantiza, hermano, que lo que estás escuchando hoy en día esté ceñido a la palabra? La única manera que te garantiza que lo que yo estoy diciendo está ceñido a la palabra es que tú mismo veas en la palabra y todos estos versículos que tú vas a recibir en el material que tú lo tienes, tú lo estudies y no te quedes con lo que dice un NN como yo un viernes en la noche. Si tú te quedas con lo que sencillamente las personas dicen como yo, entonces puede ser que te esté vendiendo gato por liebre. Y eso es lo que hacen muchos falsos maestros, muchos que se dicen cristianos y no hablan la verdad de Dios porque nosotros nos hemos vuelto crédulos, conformistas, suficiente con lo que escucho, suficiente con lo que me dan y punto. De ahí hasta el próximo viernes, de ahí hasta el próximo domingo y nada más. Pero no soy capaz de investigar en la palabra lo que Dios quiere para mí. ¿Qué es lo que has dejado entrar en tu mente? ¿Qué has dejado entrar en tu mente, hermano? Por favor, corre a Hechos capítulo 17, verso 11. Hechos 17, verso 11. Mira lo que dice. Los de Berea, dice así, y estos, hablando de los hermanos de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, es decir, lo que Pablo y Sila estaban predicando, ¿sí? Con toda solicitud, mucha disposición para recibirla, prestando oído, escudriñando cada día las escrituras. Qué bien hasta ahí, pero mira lo que dice, para ver si estas cosas eran así. Es decir que, por favor, era Pablo el que estaba hablando. ¿Quién iba a dudar de Pablo? Pero Pablo era un hombre y los de Berea entendieron que Pablo era hombre y Pablo podía hablar cualquier roca, cualquier piedra. Y lo que Pablo decía tenía que ser analizado, tenía que ser contrastado con la palabra de Dios. Y eso es lo que tienes que hacer tú, hermano, y lo que tengo que hacer yo. Lo que yo escucho, está bien escuchar, está bien leer libros, pero si yo leo un libro, si yo escucho una prédica, un mensaje o por donde sea, o veo un video, tengo que irme a la palabra y tener esta actitud que lo que tuvieron los de Berea, e investigar, de tal manera que yo pueda encontrar la verdad del Evangelio de Jesucristo, como está en Juan 5:39. ¿Qué es lo que yo dejo entrar a mi mente? ¿Lo que cualquiera me dice? ¿Lo que alguien me cuenta? ¿O lo que yo puedo leer de la palabra de Dios? Es un desafío que tenemos y que tenemos que ponerlo en práctica. ¿Por qué los levitas no son considerados en la repartición del territorio? Porque los levitas no recibieron parte como territorio en sí. Ellos recibieron ciudades donde podían vivir y donde podían tener a su pequeño ganado, pero esa no era su objetivo, ¿sí? ¿Qué es lo que había con ellos? En Éxodo 19:6, tú vas a ver, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios quería que todo Israel sea un reino de sacerdotes, una nación santa. Y si lo contrastamos con lo que dice Pedro, dice, mas vosotros sois, refiriéndose a la iglesia, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Los dos, levitas y cristianos, Israel y los cristianos de hoy en día. Dios quiere que seamos una nación santa. ¿Cuál era qué es lo que Dios le dio a los levitas como ejemplo para el futuro? El servicio era la heredad de los levitas. Dios era su heredad. Es decir,
¿Para qué vas a querer territorio? ¿Para qué vas a querer una extensión de terreno si es Dios mismo tu heredad? Qué gran privilegio el que tenían los levitas, mayor privilegio que sus hermanos que recibieron. Ellos estaban dedicados al servicio. Y hermano, Dios nos ha dado también a Él como heredad nuestra. Y nosotros somos coherederos con Jesucristo. Ahí están los pasajes en Romanos 8, en Efesios, en Salmos. Tú puedes ver que David dice, Dios, tú eres mi porción de la herencia. Dios, tú eres mi heredad. El anhelo del corazón de David era ser agradecido con Dios y que sea Dios su heredad, su añoranza. No estaba esperando cuánta riqueza voy a tener, cuántas cosas voy a lograr, cuál va a ser mi nombre. Él decía, yo quiero más de Dios. Eso es lo que yo digo, hermano. Eso es lo que tú dices. Yo quiero más de Dios. Hemos sido escogidos para su servicio. Así como Dios escogió a los levitas para el ministerio dentro de la tribu de Israel, Dios nos ha escogido. No, puede ser que cualquiera sea tu profesión, ingeniero, doctor, abogado, profesor, técnico, no importa el negocio que puedas tener, la profesión que puedas tener o no tener. A todos los llamados, a todos los cristianos, hemos sido escogidos por Dios para anunciar la verdad de su evangelio a este mundo. Entonces, tenemos que tomar decisiones. Dios quería eso. Por eso es que no les dio territorio a los levitas, para que ellos se concentren en el ministerio al cual habían sido llamados. Dios quiere que te concentres, que yo me concentre, que estemos ahí. No te estoy diciendo que abandones tu trabajo. No te estoy diciendo que dejes tu profesión. No estoy diciendo eso, hermano. Porque desde la profesión donde estás, desde el colegio donde enseñas, desde el estudio donde te encuentras, desde el diseño o ingeniería que estés haciendo o el hospital donde trabajes, Dios quiere que seas sal y luz en ese lugar. Pero hasta el último respiro que tengamos en esta tierra, tenemos que ser hallados fieles delante de Dios, hermano. Charles Spurgeon, el predicador a finales de 1800, comienzo de 1900, él dio esta frase: si Dios te ha llamado a ser predicador del Evangelio, no te rebajes a ser rey de Inglaterra. Tremenda frase. ¿Y sabes a quién se lo dijo? Se los dijo a los ingleses, hermano. A los ingleses. Y tú sabes que la corona en Inglaterra es muy amada, pero ¿por qué me voy a rebajar a ser una persona común y silvestre de este mundo, o ser un rey, o ser el presidente de Estados Unidos, o ser el mandamás de cualquier lugar, cuando puedo ser embajador de Jesucristo? Y todos los que somos llamados por Jesucristo, toda aquella persona que ha sido salvada por Jesucristo es llamada por Él. Todos, no necesitamos un llamado ni estudiar en el seminario 5, 6, 10 años para poder predicar el Evangelio. En la medida que tengamos disposición como los de Berea en estudiar la palabra, conoceremos más, y en la medida que conozco más, entonces voy a poder hablarle mejor a mis amigos, a mi familia, porque somos embajadores de Cristo. Somos una nación santa para llevar el Evangelio a otros. Regresemos a Canaán. Canaán es repartida a Israel. ¿Cómo es repartido? A la manera de Dios. Vamos por favor a Josué capítulo 14. Dios, ahí en Josué capítulo 14 vemos que Dios escoge un sistema, y este sistema estaba liderado por Josué. Josué era el líder del pueblo. Eleazar era el representante de Dios como el sacerdote, que estaba ahí representando. Era el sumo sacerdote. Eleazar había heredado eso de su padre Aarón. Y príncipes. Los príncipes eran la cabeza de cada tribu, de cada una de las 12 tribus, no los levitas, sino de las otras 12 tribus. ¿Por qué las otras 12 tribus si sacamos a Leví? Porque si nosotros nos vamos a Génesis 48:5, que tú lo ves ahí, dice que Jacob, que se llamaba Israel, cuando ve a Efraín y a Manasés, los adopta. Le dice a José, le está diciendo a José, Efraín y Manasés son míos.
son míos. Y ellos van a heredar como lo va a heredar cualquiera de otro de mis hijos. Son míos. Entonces, por eso es que Efraín y Manasés son considerados dentro de la herencia de la tierra prometida. Consideraciones se tenía que hacer a la manera que Dios había dispuesto. Si tú ves el versículo 5 del capítulo 14, dice, así lo hicieron a la manera que Jehová lo había ordenado a Moisés y Moisés a Josué y Josué lo hizo de esa manera. No se hace a mi manera, como la canción de Frank Sinatra, ¿verdad? Y como otros también han compuesto otras canciones. No es a mi manera, es a la manera que Dios lo ha establecido. O busco ceñirme a lo que Dios quiere o lo hago como yo quiero. Son decisiones que tenemos que tomar. Ahí vemos entonces la distribución de la tierra. Al lado izquierdo vemos lo que se había conquistado hasta ese momento con Josué. Y no importa si había sido conquistado o no, Josué hace la distribución de la tierra junto con todas estas otras personas y a la mano derecha tú ves lo que les tocó, ¿no? En el lado oriental, Rubén, Gad y Manasés, y la distribución que da a las otras tribus, que son Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Gad, Dan, Aser, Benjamín y la otra media tribu de Manasés, ¿sí? En este lado occidental. Celo por la adoración verdadera, hermano. Eleazar. Eleazar era el sacerdote. Si tú vas a Números 20 y el capítulo 33 y el capítulo 20, vas a ver que Eleazar heredó el sacerdocio, porque en el monte Hor, Aarón murió. Ya habían pasado 40 años de la salida de Egipto y Dios le dice a Aarón, Aarón, vas a ser reunido a tus padres. Y Moisés va con Aarón, con Eleazar. Moisés le quita las vestiduras, lo viste a Eleazar como sacerdote y Aarón muere. Y Eleazar asume el sacerdocio. Pero hay algo para rescatar en Eleazar, hermano. Y por eso es que quiero dejarte estas enseñanzas. Eleazar escogió temer a Dios. ¿Sabes cuándo? Cuando sus hermanos, Abiú y Aminadab, ellos en Levítico capítulo 10, del 1 al 20, tú puedes ver lo que sucedió. Ellos pecaron contra Dios, ofrecieron fuego extraño. Y Eleazar, en vez de llorar, en vez de sufrir su luto, entonces fue firme y escogió temer, obedecer a Dios en la ordenanza que Dios le había dado a través de Moisés. Fue un ejemplo de padre hacia Fineés. Ahí tienes los versículos. Eleazar le enseñó a su hijo a temer a Dios y Fineés, después cuando Eleazar muere, él hereda el sacerdocio, porque también Fineés fue fiel a Dios, fue celoso por las cosas de Dios. Eleazar fue fiel en el servicio a Dios. Eleazar, lo que Moisés le decía, lo que Dios ordenaba, Eleazar estaba ahí, fiel en el servicio. No hacía las cosas como él quería hacerlas. Él, si Dios lo había dicho de esa manera él lo hacía. Él era celoso por las cosas de Dios. Cuando el pueblo venció a los madianitas, a los amalecitas, entonces trajeron el botín y él se preocupó porque el pueblo viese las cosas que le pertenecían a Dios. Era celoso por las cosas de Dios. Era consciente de su labor. Eleazar tenía estas cualidades, posiblemente tenía otras cualidades más, pero este es algo para imitar, hermano. Si es que yo soy temeroso, soy un ejemplo de padre, ahora que el domingo es el Día del Padre, puedes evaluarte, esto es para los hombres, pero no por ende significa que las mujeres tienen que hacerse a un costado, pero eres ejemplo a tus hijos, eres fiel en el servicio a Dios, eres celoso por las cosas de Dios, que no permites que nadie tome el nombre de Dios en vano, que no permites que alguien le robe a Dios. ¿Eres consciente de la labor a la cual Dios te ha llamado? Eleazar fue un ejemplo de un hombre que temía a Dios. Y sabes, cuando leía esto, me llamó la atención Jesucristo. En Juan 2:17 dice, el celo de tu casa me consume. Y Jesús, por el amor que tenía por las cosas de su Padre,
tomó un látigo y botó a todos los que estaban haciendo comercio en el templo y comerciaban en la fe del pueblo. ¿Tienes tu celo por las cosas de tu Dios? Puedes tener el celo que el Señor, a quien nosotros decimos servir, a Jesucristo, Él lo tuvo. ¿Yo lo tengo por mi Padre o no tengo ese celo? Hermano, hay mucho para pensar, pero Eleazar fue celoso, Josué fue celoso. Y ahora vamos a ver a Caleb. Nuestro Señor Jesucristo fue celoso por las cosas de su Padre. Y esto es algo en el cual yo me tengo que mirar. ¿Quién fue Caleb y por qué se resalta su nombre? Vamos a ver otra vez la región. Este es el territorio que ya estaba distribuido a 3 tribus o a 2 tribus y media, ¿sí? Pero ahora vamos a ver a Judá. Judá heredó la parte sur del lado occidental, limitado con el Mar Grande, hacia el sur con Edom, con Egipto y también con el Mar Salado o el Mar Muerto, ¿sí? Ese es el territorio de Judá. Caleb recibió Hebrón. Él fue donde Josué y le dijo, oye Josué, ¿sabes qué? Le hace recordar las promesas de Dios. Y entonces Josué lo bendice y le dice, ok, Caleb, esto es tuyo, ¿no? Y Caleb como representante de la tribu de Judá, porque era uno de los príncipes, cabeza de la tribu de Judá, entonces va y conquista Hebrón, que antes se llamaba Kiriat Arba. Hebrón recibe el nombre después, pero ellos lo conocían como Kiriat Arba. Arba porque Arba era el padre de Anac, y era un hombre reconocido en ese entonces, ya estaba muerto, y Anac era un gigante, ellos eran gigantes, y Caleb vence a los 3 hijos, los bota, los destierra, los mata posiblemente, a los 3 hijos de Anac, que es Esaya, Imán y Talmai, gigantes que vivían en Hebrón. Y él lanza un desafío, ¿no? Caleb, mientras estaban en todo ese fervor de la batalla, entonces Caleb dice, quien me consiga a Kiriat Sefer, entonces le doy a mi hija, ¿no? Y ahí el que se apuntó definitivamente fue Otoniel, ¿no? Hay de seguro más de uno, pero Otoniel dijo, yo me apunto, ¿no? Y entonces fue y conquistó Kiriat Sefer, que después le cambian el nombre por Debir. Esta es la ciudad que es conquistada por Judá, por la tribu de Judá. Pero hay algo que sucede. Jerusalén, que antes que de llamarse Jerusalén, que es Jerusalén, ¿no? de Shalem, o sea, se llama ciudad de paz, se llamaba Jebús, porque ahí vivían los jebuseos, pero los de Judá no los votaron. Y los jebuseos vivieron con Israel en ese territorio, fueron tropiezo para ellos, y solo hasta David, cuando David toma a Jebús y después la convierte en Jerusalén como cabeza del reino de Israel, ¿no? Y eso está en 2 Samuel capítulo 5. Es hasta David que recién Jerusalén pasa a ser tomada completamente por el pueblo de Israel. Retribución a la fidelidad. Ya vamos terminando, hermanos. Caleb, de la tribu de Judá. Caleb era la cabeza de la tribu de Judá. Características de este hombre. Este hombre ya era de edad avanzada, ¿sí? Y él va donde Josué y le dice, oye Josué, necesito que ya esta promesa ya de Dios, ahora yo quiero el territorio que me corresponde, ¿no? Caleb confiaba en Dios. Tú lo puedes ver en el versículo 6 del capítulo 14 de Josué, en el 10 y en el 12 también. Imagínate, él había esperado tanto tiempo porque sabía que Dios era fiel en sus promesas. Y si Dios le había prometido que le iba a dar un territorio especialmente para él, él confió en su padre, en Dios. No fue como los rubenitas y gaditas que dijeron, ahora este es mío, adelantémonos antes que por suerte le vaya a tocar a otra tribu y nos quedamos entrampados aquí. No, Caleb confió en Dios y Dios le dio
territorio que le había separado para él y para su tribu. Era esforzado y valiente. En el versículo 12 vas a ver que él pidió Hebrón. Nadie se podría, al ver gigantes que medían 3 metros, 4 metros, y eran hombres con ciudades fortificadas, ¿quién se iba a lanzar a pelear contra gigantes? Pero él no, él confiaba en Dios. Si Dios está conmigo, entonces yo la tomaré. Era un hombre esforzado, un hombre valiente que dependía de Dios. Era íntegro, sincero. Mira el versículo 7 del capítulo 14. Dice que, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Lo que él sentía, él era transparente y lo dijo así y lo hizo temiendo a Dios. Si tú te vas al número, vas a ver la historia de los 12 espías. Dios dice de Caleb en el versículo 24 y en 32:12 que Caleb era íntegro. Dios mismo lo dice. Y si Dios dice es porque vio el corazón de Caleb. Y era un hombre que vivía en la integridad delante de Dios. Era fiel y temeroso. El versículo 14 otra vez corre por favor a Josué capítulo 14, dice que por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefones Eneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Había seguido cumplidamente a Jehová. Era un hombre fiel. ¿Y sabes qué me llama la atención de Caleb? Este número, 45. Porque fueron 45 años después que él recibió la promesa de Dios que él esperó para recibir su heredad. Y me ponía a pensar, hermano, que a veces pasa un mes después que le prometí a Dios, o diré que le pedí a Dios algo y recibí su promesa, pasó que un mes, un día, y le digo, Señor, ya, y pasa un mes, Señor, por favor, ya te estás demorando, un mes. 45 años, hermano. Yo sé de personas que han esperado muchos años y son una bendición escuchar sus testimonios, oraron por sus esposos y se convirtieron, oraron por sus esposas, oraron por sus hijos, años, hasta verlos ser creyentes y estar con esa paz de verlos otra vez en la presencia de Dios. 45 años, hermano. ¿Cuánto tiempo llevas esperando las promesas que Dios te ha dado? Yo no lo sé. Pero lo único que sé es que nuestro Dios es fiel. Y si Él ha dicho que lo va a cumplir, entonces confía en Él. Porque Él no es hombre para que se arrepienta. Él no miente. Él no es alguien que dice las cosas por decir. Si Él ha dicho que lo hará, entonces también lo va a ejecutar. ¿Confías en eso, hermano? 45 entonces te parecerá poco o mucho. Yo no lo sé. Desafiante, sí, definitivamente es desafiante. ¿Estás esperando alguna promesa de Dios? Entonces reclámala, hermano. Pídele a tu Dios, pídele al Dios Todopoderoso que sea quien dirija tu vida, que sea quien te haga tener paciencia en confiar en Él, en guardar su promesa y séle fiel, porque es necesario ser hallado fiel en todo lo que Dios nos ha encomendado, hermanos. Dios te bendiga. Dios te bendiga.